Arratsalde, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de jueves 30 de marzo. Estamos ya jueves, estamos ya casi en el fin de semana, pero comenzando esta segunda parte, como decimos, de Informativos Tele7, con muchos temas que contarles, mucha actualidad y también imágenes impactantes. Bueno, se ha producido una, vamos a decir, ¿no? La manifestación, o vamos a decir mejor, una acción, porque varios activistas climáticos han rociado hace unas horas de pintura roja, han lanzado esa pintura contra la fachada del Congreso de los Diputados, alcanzando a uno de los leones y también, bueno, pues las columnas de la entrada, mientras gritaban: justicia climática, nos están matando o los delincuentes están dentro. El incidente, bueno, se ha resuelto en unos minutos bastante tensos, tras la intervención de decenas de agentes de la Policía Nacional, algunos de ellos además a caballo. Varios manifestantes han tenido que ser reducidos, alguno de ellos incluso ha sufrido algún percance, porque hemos visto ahí caídas y demás, y bueno, según ha informado en este caso uno de los miembros de Rebelión Científica, al menos 8 personas han sido detenidas. Hablamos de que, bueno, no es la primera vez que ocurre. En esta ocasión, eso sí, la pintura ha alcanzado toda la puerta del Congreso de los Diputados y hace ya un año varios científicos del movimiento Rebelión Científica protestaron tiñendo también de rojo la fachada. Hoy se han vuelto a concentrar para denunciar la inactividad del Gobierno frente al cambio climático. Vamos como estamos viendo, a ver, pero también a escuchar esos momentos que han sido bastante tensos. ¡Solo pedimos justicia! ¡Climática! A ver, la cámara, por favor. Para atrás, Todo el mundo afuera. Para atrás, vamos. Venga, Por favor. Joder, pero que esto está... Estoy aquí porque estoy harto. Estoy harto. No hacen nada, nos están matando, joder. ¿No lo veis? Nos están matando. Yo soy madre y apoyo a los científicos a que se rebelen porque no están escuchando. ¡Detener a los payasos eso! ¡Detener a los gilipollas eso! ¡Detenerlos a todos! ¡Detenerlos a todos! ¡Estamos haciendo colapso climático! ¡No tenemos que ustedes aquí para protestar! ¡Justicia climática! ¡Justicia! Hostia, pero que la policía estamos dando señal a la Date la vuelta. ¡Solo pedimos justicia! climática! A ver, la cámara, por favor. Bueno, pues la verdad es que ha sido un momento complicado. Los gritos que también escuchaban del otro lado, que decían detenerlos a todos, personas que, bueno, que pasaban por allí y estaban en contra de esa manifestación. Y bueno, pues ha habido ese encontronazo también entre los manifestantes, estos miembros de Rebelión Científica que, como les hemos contado y han visto, bueno, pues luchan contra el cambio climático y además, bueno, denuncian la inactividad del Gobierno. De ahí, ¿no? Pues el ataque al Congreso de los Diputados, porque esa inactividad de no hacer nada ante un hecho, una realidad como es el cambio climático. A ver, no son las formas, el lanzar pintura al Congreso, porque luego me imagino que todos los ciudadanos y ciudadanas de Madrid tendrán que pagar la limpieza de ese espacio público, pero bueno, pues como decimos, es que es complicado. Es una manera de que, bueno, pues se hagan escuchar. También, bueno, pues como en este caso, salir en medios de comunicación, en Tele7, pero bueno, el fin no justifica los medios, también lo digo, porque claro, si nos ponemos todos en ese plan, pues vamos a ir arrociando a todos los edificios y bueno, afortunadamente no hay que lamentar heridos, aunque bueno, lo que se ha oído es un golpetazo tremendo. Pero bueno, vemos que el activista está bien, pero sí que ha habido detenciones, con lo cual, como decimos, objetivo que querían salir en los medios, pero
por favor, vamos a contar las cosas, que nosotros estamos abiertos a, oye, pues a hacer una entrevista por Zoom y que nos cuenten todo lo que está pasando o lo que no sabemos o lo que no nos cuentan, y qué pasa con esa inactividad, que vemos que es así, de lucha contra el cambio climático. Bueno, cambiamos de asunto, esta era una de las imágenes de la jornada. Otro de los temas, hoy se ha celebrado el pleno ordinario en el Parlamento Vasco, se ha aprobado en el propio Parlamento la nueva ley del deporte, de la actividad física del deporte en el País Vasco. Lo presenta, en este caso, Bingen Zupiria, el responsable de Cultura, Euskera y Deporte. Ya ha sido, como decimos, aprobado. Vamos a ver su propuesta, vamos a ver luego esa votación. Este texto legal fijará un nuevo régimen jurídico y creará un marco legal para que la actividad física y el deporte vasco puedan adquirir un protagonismo mayor en nuestra sociedad. Para ello, el proyecto de ley planea una serie de propósitos de especial relevancia, como son la promoción de la actividad física y el deporte, el objetivo de alcanzar un deporte más inclusivo, la incorporación de modelos de buena gobernanza, la erradicación de las desigualdades, el fomento de la actividad física y el deporte en edad escolar, el fomento del deporte femenino, la obligación de órganos paritarios en las organizaciones deportivas, la clarificación del rol de las administraciones públicas en la lucha contra la obesidad y el sedentarismo y en la tarea de crear hábitos saludables de vida, o el redimensionamiento y racionalización de las estructuras del deporte federado. Bozketaren emaitza onako izan da 71 eman dugu botoa, 60 boto alde, 13 kontra, onartuta geratu dira eta beraz honen bestez onetsita geratzen da Euskadiko jarduera fisikoaren eta kirolaren legea. Bueno, y tenemos una cita. Mañana va a ser, el sábado. Yo estaba ya corriendo demasiado, me quería librar del viernes, no. El sábado, este sábado 1 de abril, vamos a poder disfrutar de una acción, precisamente hablando del respeto, como antes, ¿no? Veíamos, al medio ambiente, a la concienciación sobre, nuestro entorno, con acciones reales, acciones además, formativas y acciones que invitan a la participación. Damos la bienvenida a Ana Jiménez, ya es directora gerente de Albea. Ana, buenas tardes. Arratsaldeon. Buenas tardes. Porque, Ana, es importante, denunciar lo que pasa en nuestro entorno, apostar por la concienciación y conservación del medio ambiente, pero hay formas y formas. Nosotros vamos a apostar por hacerlo todo de manera tranquila, de manera activa, pero en otro sentido, no con, con a veces, estos actos o estas manifestaciones. Y, Ana, tenemos este sábado una cita porque vais a, el Grupo Albea, junto con la Fundación Lurgaya, a hacer un ejemplo de eso, de voluntariado, de concienciación, de restaurar, plantando y luchando contra el cambio climático, en este caso en la reserva de la biosfera del Urdaibai, ejemplares de árboles autóctonos. ¿Cómo surge un poquito, Ana, la iniciativa, esta iniciativa, tan chula, tan novedosa? Pues mira, este año el Grupo Albea cumplimos 30 años y nos parecía que una manera bonita de celebrarlo sería devolviendo a la naturaleza, cuidando nuestro medio ambiente y sobre todo cuidando para no tener con el cambio climático todos estos problemas que parece que está habiendo. Entonces, con el 30 aniversario, en vez de hacer un evento en Bilbao, en un hotel y toda serie de cócteles, lo que se suele hacer habitualmente, pues decidimos que era una fecha tan importante que 30 años de una empresa en el sector de la construcción, en el sector de siniestros, era algo muy relevante. Entonces, todos los colaboradores de Albea, trabajadores, gestores, operarios y el grupo Amigos de Albea, vamos a hacer un bosque, el bosque de Albea, junto con la Fundación Lurgaya, que llevan muchos años trabajando en esto y que se dedican a reforestar con especies autóctonas, cuidar la biodiversidad en la zona del Urdaibai. Entonces, fue una manera diferente de organizar este evento que a mí me hace muchísima ilusión, la verdad. Sí, porque, Ana, como comentas, concienciación, apostar por esa lucha contra el cambio climático y el tema de la plantación, de esos 200 árboles autóctonos en la reserva de la biosfera de Urdaibai, que es esa pequeña gran joya que tenemos en nuestro territorio. Ana, es un objetivo importante, ambicioso, son 200 ejemplares, y cuando decimos lo de autóctono es importante porque también así se conserva ese
bueno, pues se apuesta también por las especies de aquí, para también eliminar, porque es más, hay campañas de eliminación de especies invasoras, por todo lo que ello conlleva. Por eso decimos lo de autóctono, no por otra cosa, sino porque es una manera de preservar el medio ambiente y sobre todo las especies de aquí, ¿no?, de Euskadi. Claro, hablamos tanto del cambio climático, hablamos de conservar, bueno, vamos a hablar, pero también a tomar acción, ¿no? Entonces, dentro de todo el equipo de Albea se hizo una concienciación y efectivamente llegamos a la conclusión de que aparte de hablar había que tomar acción y vamos a ir físicamente 50 voluntarios que vamos a celebrar el 30 aniversario, como os he dicho, y vamos a plantar directamente 200 árboles que nos pasa la Fundación Lurgaya, que son, en principio, creo que van a ser la mayoría robles. De esta manera, las especies autóctonas que parece que estaban dispersándose, que se estaban estropeando y que se estaban perdiendo, pues bueno, ellos se encargan de que hay una zona que hace la reforestación, hace una pequeña limpieza y nosotros físicamente, con la pala, guantes y todo lo que ellos nos suministran, vamos a trabajar ese sábado por la mañana, esperemos que no nos llueva, y vamos a plantar 200 árboles, de tal forma que haremos un pequeño bosque, el bosque de Albea, que a mí me hace muchísima ilusión y a todos los voluntarios también. Luego ya iremos viendo el proceso y cómo van creciendo y quién sabe si haremos más acciones de reforestación, que es lo más interesante, de autóctonos además. Sí, porque, Ana, precisamente con esta acción de este mismo sábado, como decimos, 1 de abril, a partir de las 9:30, hasta la 1:30 más o menos, será esa acción, ¿no?, como decimos, ¿no?, de cuidado de nuestro medio ambiente, luchando contra el cambio climático. Con esta acción se consigue compensar 66 toneladas de CO2. Eso es decir, casi claro, nada. ya no, casi nada. O sea, que la acción es importante, me refiero, ya en su conjunto. Sí. Nosotros trabajamos, como os he dicho, en la asistencia al hogar para compañías de seguros y claro, pues todo el mundo gasta el coche, utiliza CO2, bueno, lo tenemos ahí, hay que hacer algo, pero de manera importante. Y con esta acción, ¿vale?, pues vamos a compensar 66 toneladas de CO2, que es una pasada. Y poco a poco estos árboles vayan creciendo, pues irá a más. Entonces, entre todos ponemos un granito de arena, pues llegaremos a algo muy positivo, que es la recuperación de la biosfera del Urdaibai, que es una cosa preciosa, es una chulada y tenemos que intentar entre todos mejorarlo. Mejorarlo y quizá descubrirlo o redescubrirlo, Ana, porque muchas veces yo creo que tenemos estas joyas, esta reserva de la biosfera que donde no solamente tenemos flora, tenemos fauna, tenemos de todo, o sea, me parece una auténtica maravilla y yo creo que ahora mismo la gente, espero que sepa, y si no, bueno, pone reserva de la biosfera de Urdaibai y les va a salir tiqui en el buscador. Sí. Que poca gente, Ana, yo creo que quizá conoce la importancia de este espacio natural todavía, en cierta manera, virgen, ¿no? Exacto, es una maravilla, lo tenemos aquí al lado, no tardamos nada en ir y es una gran maravilla lo que tenemos aquí cerca, toda la zona del Urdaibai, las marismas que tenemos por la zona del Urdaibai, es una cosa muy chula y además lo han cuidado bastante, tenemos unas pasarelas muy bonitas que están cerca de las marismas y podemos darnos un paseo, recuperar la zona de monte y esta zona, este aire tan necesario que necesitamos. Estamos aquí todo el día metidos trabajando y en Bilbao, que está muy bien, pero no, hay que salir, hay que cuidar el medio ambiente y hay que recuperar esta biosfera, que hay que cuidarlo entre todos. Así que Albea está, bueno, súper implicada. Luego también tenemos un lunch, finalmente tenemos unos regalitos. Bueno, va a ser una jornada de implicación, de colaboración entre todos los componentes de la empresa, que también las empresas tenemos que salir un poco de este agujero y mirarlo, ¿no?, un poco desde otro punto de vista. Oye, ya estáis preparando, porque claro, nadie nos enseña, yo ahora mismo me dicen, vamos, la primera, que aquí nos dicen, Tele7, Radio 7, ¿os implicáis a poner vuestro granito de arena para reforestar, vamos, yo soy la primera que me presento voluntaria, pero claro, luego dices, uy, ¿cómo se hace? ¿Cómo, ya hay, cómo estáis preparados, preparadas? Porque claro. Tú te pones unas botas de monte o playeras de monte, pues acaso un chubasquero, que el sábado ya sabemos que no sabemos lo que va a pasar, y luego tenemos la gran suerte que la Fundación de Lurgaya
que se dedican expresamente a esto, nos van a dar toda serie de explicaciones. Ellos nos ponen las herramientas, nos ponen los guantes, el arbolito, que es un arbolito más o menos así, la estaca, y nos van a dar todas las explicaciones necesarias para poder hacerlo correctamente, claro, porque para hacerlo mal, no. Así que tenemos la ayuda de ellos, hay monitores que nos van a explicar cómo hay que hacerlo, y poco a poco en pequeños grupos vamos a ir haciendo el trabajo. Vamos a trabajar. Ya les he dicho a todos, ojo, que no vamos a, como me decía el otro día Cristian, no vamos a plantar en la campa de San Mamés una cosa lisita, ¿eh? No. Vamos a currar, a andar un poquito y habrá zonas más complicadas y más empinadas que habrá que también vamos con niños, vamos familias, ¿eh? Dentro de Albea hay niños pequeños, 8, 10, 9, bueno, los hijos de los que han podido y han querido venir. Y yo creo que ellos lo van a pasar fenomenal. También nosotros. Oye, Ana, fíjate, comentabas que alguna de esas especies autóctonas de esos árboles, alguno de ellos, ¿no? Pues pueden ser esos robles. Imagínate cuántos años van a pasar, que seguirán esos robles, que nos van a suceder y que van a seguir años y años y años y años. Y eso también, oye, pues, hombre... ¡Alegría! Ojalá, ¿no? Tendremos 100 años y estaremos viendo los robles, pero bueno, yo me refiero que dentro de 10, 15, 20 años, oye, podéis acudir, vosotros sois jóvenes, claro, y los peques más todavía, que podáis ir a este bosque, ¿no? Creado y replantado, y dentro de 30, 40 años ir allí y ver cómo están y que siguen ahí intactos, ¿no? Sí, efectivamente, la idea es esto, plantar para que esto siga creciendo, para dejar a nuestros hijos, también nosotros vamos a disfrutar, pero bueno, sobre todo las próximas generaciones, ¿no? Que lo que estamos haciendo, hemos estropeado el planeta, hemos hecho cosas, pues que no deberían de ser las más correctas, vamos a hacer ahora algo en beneficio de ellos. Plantamos estos arbolitos que inicialmente son chiquis, pues poco a poco irán creciendo y lo que tú dices, montamos el bosque Albea y poco a poco irán creciendo y de aquí a unos años, pues quién sabe, tendremos una parte del bosque de Urdaibai más chulo, más grande y ellos se beneficiarán de lo que hemos hecho nosotros ahora mismo. Qué bueno, poniendo ese granito de arena a poder hacer todavía más bonito esa zona de Urdaibai. Ana, una de las acciones que espero, oye, que se repitan, que haya más, que se animen, ¿no? Y bueno, siendo ejemplo, ¿no? Como empresa también, que entiende, ¿no? Que hay que hacer algo y luchar contra el cambio climático con acciones positivas, Ana, así que nada, oye, yo quiero que me saquéis fotos y vídeos para ver cómo ha sido la jornada del sábado. Está hecho. Y por supuesto, ver esos retoñitos y oye, pues luego, a ver, podemos adoptar incluso a uno, a ver si ponéis a uno, pues eso, Tele 7, Radio 7, y a ver cómo va creciendo. Haremos fotos, mandaremos un vídeo, te explicaré cómo hacemos todo y poco a poco esto se va. En redes también estamos metiendo información, me parece chulo, me parece algo interesante que tenemos que mejorar entre todos lo que podamos. Nuestro granito de arena. Pues una de las empresas vascas colaborando y apostando por esa concienciación, ese respeto al medio ambiente, a esa naturaleza y a cuidar nuestro planeta, que al final el tiempo que estemos en él hay que cuidarlo, espero que sean por muchos siglos, hay que dejar un buen legado a nuestros descendientes. Y Ana, lo dicho, sorionak para toda la empresa, por la fundación también Lurregi, que colabora de manera activa también con vosotros, con vosotras, y nada, pues recibiremos esos vídeos, esos retoñitos de roble. Estupendo. Y a ver si a alguno le podemos apadrinar aquí en Tele 7 Radio 7. Cuenta con ello. Es que ricasco, Ana. Un besito. Vale, gracias. De verdad. Agur. Gracias, Agur. Vamos a acercarnos al Congreso Lurgaya, Fundación Lurgaya, que he dicho Lurregi, que no, hay que decir las cosas como son. La Fundación Lurgaya, que colabora y que va a estar muy presente en esta reforestación, en este bosque tan chulo, tan importante, una acción más para eso, luchar contra el cambio climático, Lurgaya. Vamos a cambiar de asunto, nos vamos al Congreso de los Diputados. Se ha aprobado el decreto ley de la reforma de las pensiones. Hoy se convalidaba,
estaba previsto que fuera así, este Real Decreto con el que el Gobierno Central de Coalición culmina su reforma de las pensiones, muy anunciada y muy esperada. El Real Decreto ha salido adelante con el apoyo de socios parlamentarios habituales, como Esquerra Republicana, como Euskal Herria Bildu, con el rechazo también que se sabía de Partido Popular, de Vox y Ciudadanos. Ha contado con los apoyos suficientes, por supuesto, sus socios, con Unidas Podemos. Se ha anunciado además también Esquerra Republicana, también el Partido Nacionalista Vasco y también Euskal Herria Bildu, como decimos, y también Más País, Compromís y el PDeCAT. Vamos a escuchar antes de escuchar también los grupos políticos vascos su intervención y también ver la votación, al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, donde defiende y pide el apoyo de los partidos políticos. Este Real Decreto Ley es la culminación de un proceso prolongado, dialogado y consensuado de modernización de nuestro sistema público de pensiones. Este proceso se inició en este mismo Pleno el 19 de noviembre de 2020 con la aprobación, con solo 2 votos en contra, de las 22 recomendaciones que se acordaron en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Es una reforma que nace del gran acuerdo social y político que existe sobre los principios fundacionales de nuestro sistema de pensiones. Perdone un momento, señor ministro. Votadas por todos. Discúlpeme. Señorías, les pido silencio, por favor. Sí, es que tengo la voz un poco ronca hoy y un poco afónico, no como la señora Carrillo, que tiene una voz verdaderamente muy vibrante y por lo tanto hoy concretamente me cuesta mucho imponerme al ruido que se genera en el lado de la derecha de esta Cámara. Silencio, por favor. Sigo. Desde el primer momento adoptamos el compromiso de dar cumplimiento a las mismas, primero en el ámbito del diálogo social y después, como no puede ser de otra forma, de nuevo aquí en el Parlamento. Han sido meses de intenso y constante trabajo, no exento de dificultades, pero sobre todo de aportaciones constructivas por muchos de los implicados en este proceso. Gracias a ello, se han aprobado en esta Cámara 4 reformas muy sustantivas, además de la que proponemos hoy. La primera fue en febrero del año 2021, que puso en marcha el complemento de reducción de la brecha de género. La segunda fue la Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones, aprobada en esta Cámara a finales de 2021. En junio del pasado año se aprobaron las medidas del impulso de los planes de empleo. Y finalmente, en julio, también de 2022, con el acuerdo de los agentes sociales y las 3 asociaciones representativas más representativas de los autónomos, pusimos en marcha un nuevo sistema de cotizaciones para los trabajadores por cuenta propia, más flexible, equitativo y que les otorga mayor protección. Hoy votan ustedes aquí el 5º y último cambio normativo. El resultado nos permite afirmar que hemos cumplido con el mandato que nos hicieron. Esta modernización del sistema de pensiones se enmarca también en la Agenda Europea de Reformas. El Real Decreto Ley que hoy traemos a convalidar culmina los hitos del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que han ido siendo evaluados satisfactoriamente por la Comisión Europea en los sucesivos desembolsos realizados. En particular, este Real Decreto Ley, que contiene medidas que garantizan la sostenibilidad a corto, medio y largo plazo de nuestro sistema de pensiones, se beneficia del permanente e intenso diálogo que desde este Ministerio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hemos tenido con nuestros interlocutores europeos. Es una reforma muy rigurosa,
técnicamente y constituye una referencia, ya lo verán, para otros países europeos, por su enfoque equilibrado en abordar el reto de la sostenibilidad que afrontan los sistemas de pensiones del continente. Con el texto que hoy presentamos, señorías, nuestro sistema público de pensiones sale reforzado y mejor preparado para los retos de las próximas décadas. Y, sobre todo, es un sistema para la gran mayoría social. Creo que no hace falta poner de manifiesto la importancia cualitativa y cuantitativa de nuestro sistema de pensiones. Casi 11 millones de personas son pensionistas hoy y todos, o la mayoría de nosotros, lo seremos antes o después. Esta reforma supone un reconocimiento de derechos y elimina la incertidumbre que los recortes de reformas anteriores generaban a los pensionistas presentes, pero sobre todo a los pensionistas futuros. Aumenta la equidad de nuestro sistema de pensiones, con un foco especial en las mujeres, los trabajadores autónomos, los pensionistas más vulnerables o los trabajadores con carreras irregulares. Y, por supuesto, protege a los jóvenes. Las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo que nos han servido de referencia se podrían sintetizar en 3 principios fundamentales sobre los que se sustenta el sistema público de pensiones y que tras este proceso salen claramente reforzados. El primero, garantizar la suficiencia de las pensiones. El segundo, reforzar su equidad y solidaridad. Y el tercero, robustecer su sostenibilidad. Sobre estos 3 pilares hemos asentado la modernización de nuestro sistema. En el ámbito de la suficiencia, el hito fundamental, conseguido no solo con la mayoría de esta Cámara, sino con el conjunto de la ciudadanía, es la recuperación del derecho a la revalorización de las pensiones según la evolución de los precios, el IPC, haciendo que el poder adquisitivo se garantice a todos y en todo momento. Con ello, se elimina cualquier incertidumbre para los pensionistas presentes y futuros. Esta revalorización con el IPC sustituye al índice de revalorización de las pensiones, el llamado IRP, y al factor de sostenibilidad que fueron derogados en 2021. Con esta medida se evita un recorte extraordinario que los pensionistas habrían tenido que soportar, además de forma creciente en el tiempo. Para ilustrar la magnitud de este recorte, tengan en cuenta que la revalorización de las pensiones con el IPC permite mantener la tasa de reposición o la pensión en relación al salario en el nivel actual del entorno del 80%. Pues bien, con la reforma del 2013, las pensiones se habrían situado en el 50% del salario frente al 80% en los próximos 20 años. Esta reforma es un cambio absoluto de paradigma, no solo en España, sino también en Europa. Esta norma no introduce recorte de gastos, sino incremento de ingresos. No habrá recortes de las cuantías de pensiones ni tampoco en el acceso a la jubilación. Lo que hacemos es ampliar y garantizar y generalizar nuevos derechos en materia de protección social. Es la reforma que permite abordar el reto demográfico y lo hace mediante un conjunto de medidas equilibradas que incluyen incentivos voluntarios y reforzamiento de los ingresos del sistema público de pensiones. Quiero dar las gracias a todos los que han estado a la altura de este reto y que con sus aportaciones han configurado un sistema de protección social más sólido que genera certidumbre y cohesión social. Con esta modernización del sistema garantizamos la suficiencia de las pensiones, logramos un sistema más equitativo y a la vez reforzamos su sostenibilidad. Bueno, y vamos a ver y a escuchar la participación en la comparecencia de nuestros grupos políticos vascos desde Euskal Herria Bildu y también del Partido Nacionalista Vasco, que han apoyado esta reforma de las pensiones. Una reforma con elementos positivos que refuerzan algunos de los ámbitos más débiles y precarios del sistema público de pensiones,
pero que aún adolece de una apuesta valiente y profunda para responder satisfactoriamente a las necesidades de unas pensiones dignas. Sí, señor ministro, usted lo ha dicho y es cierto. Esta reforma cambia el paradigma con el que este Estado ha abordado los cambios en el sistema público de pensiones que todos los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, han llevado a cabo en las últimas décadas mediante brutales recortes y pérdida de derechos. Porque es, por primera vez, esta reforma amplía derechos, mejora condiciones y evita recortes. Pero que lo haga no quiere decir que sea una buenísima reforma, señor Escrivá, porque hacer esto no debería ser la excepción, debería ser la norma para un gobierno que se dice progresista. Hace varios meses usted propuso una reforma con serios recortes y tímidos avances en derechos. Tras la negativa de las fuerzas de izquierda a sus propuestas y tras las conversaciones mantenidas, aceptaron dos de las principales cuestiones que pusimos sobre la mesa: no ampliar los años para el cómputo de las pensiones de manera obligatoria y mejorar las pensiones mínimas. Usted, señor Escrivá, desde una actitud constructiva que queremos reconocerle, aceptó estas cuestiones y hoy el periodo para el cómputo de las pensiones no se amplía de manera obligatoria y las pensiones mínimas verán mejoradas sus cuantías. Con sus aciertos y sus errores, esta reforma al sistema de pensiones es una reforma, primero, tan necesaria como acuciante, entendiendo que la adopción de algunas medidas era exigencia, primero, de la viabilidad del sistema, pero también de las autoridades europeas para liberar determinados fondos pendientes de recibir el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es también una reforma realista, pero lo es desde el ámbito social, entendiendo que pretende corregir aspectos del sistema que incumplían el mandato constitucional de suficiencia de algunas prestaciones ante situaciones de necesidad y durante la tercera edad. Y es también, y esto lo quiero acentuar, valiente, porque es la primera vez que alguien propone mecanismos de ingresos extraordinarios al margen de los estructurales del sistema de reparto y además están dirigidos precisamente a garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Solo diré que en su conjunto son reformas tanto paramétricas como sociales que pretenden incidir más en el ingreso que en el gasto, que pretenden ofrecer respuestas concretas al debate sobre las medidas que supongan garantía a la sostenibilidad del sistema, que al margen del debate financiero se ofrecen respuestas en términos de equidad y suficiencia y que por ello van a merecer nuestro apoyo. No obstante, también, y se lo ha advertido en privado también al propio ministro, hay que decir que entendemos que tensionan de alguna parte los parámetros de contributividad, universalidad y separación de fuentes. Las medidas se han explicado en su conjunto. Hay algunas dirigidas al gasto, la opción para calcular la base reguladora de 25 a 29 años con las dos de separación. Contrariando al señor Orlando, creo que sí hay una revalorización de las bases mínimas de cotización que sí supone, por lo tanto, un incremento indirecto de la vinculación al IPC, por tanto, del incremento de esas pensiones. También la mejora de pensiones mínimas hasta el 60%, el incremento de la pensión mínima de viudedad, el aumento del importe del complemento de brecha de género, un 10% el 2024 y otro tanto el 2025, y una muy necesaria mejora en el tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres. Pero también hay algunas que fortalecen los ingresos, sobre todo el nuevo mecanismo o la reformulación del mecanismo de equidad intergeneracional, ¿no? Ya que supone un incremento de ese 1,2 que supone un incremento notable de sus recursos. Bueno, pues esa ha sido la participación de Euskal Herria Bildu, del Partido Nacionalista Vasco, y entre aplausos ha sido aprobada por, como decimos, ¿no?, con los socios de gobierno y también partidos políticos vascos, Esquerra Republicana y otros partidos políticos, eso sí, contra el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, pero ha salido adelante la reforma de las pensiones, como decimos, entre aplausos y vítores. Convalidación o derogación de reales decretos leyes. Real Decreto Ley 2/2023 de 16 de marzo de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Comienza la votación. Votos emitidos 344, sí 179, no 104, abstenciones 61. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley.
Bueno, es llamativo, ¿eh? Claro, al final una votación es una votación y es como en el cole, ¿no? Sí, no, levanto la mano, no, yo sí. Bueno, pues ahí estaba, para que vean que la votación se ha efectuado y ha salido adelante esa reforma de las pensiones. Vamos a seguir avanzando en esta tarde de jueves aquí en Informativos Tele7. Damos la bienvenida, tenemos al otro lado a Use Laoz. Buenas tardes, Arratsaldeon, Use. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, antes de nada, enhorabuena por este verso suelto, por esta historia tan emotiva, tan potente, tan sentida y tan, bueno, no sé, diferente, Use, porque hay veces que bueno, parece que todo está escrito, pero nada más lejos de la realidad. La galería de personajes, uno de ellos, además de Sandra, que precisamente es protagonista, pero no quiere serlo, el hecho de hablar de temas como, por ejemplo, la homosexualidad, la amistad, el entorno familiar, el ser o estar incomprendido en esta sociedad del día a día, que parece que estamos todos muy avanzados y avanzadas, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Son muchos temas que encontramos aquí, Use, y que de nuevo nos presentas de una manera muy directa, ¿no? Y es una de las señas de identidad que tienes en tu literatura. Sí, bueno, te has explicado, la verdad es que muy bien, como un libro abierto. Esta gran variedad de temas demuestra, sobre todo, cuando la incomodidad de que te pregunten de qué va, ¿no?, la novela, porque la novela es muy difícil de resumir, ¿no? Es una novela que eso, como tú dices, tiene una gran variedad de temas, unos temas que yo tampoco sabía antes de escribirla, ¿no? Porque yo entro en la novela sin saber toda esta cantidad de temas de las que voy a hablar luego, de las que van a hablar los personajes. O sea, podemos decir, Use, que cuando te preguntan de qué va la novela, yo creo que lo mejor es decir, va de la vida. Sí, bueno, claro. Al final tienes tantos temas, hay tanta realidad y tantas situaciones que a mucha gente le va a sonar mucho, que se va a sentir identificada, que nos va a hacer ver momentos, pues eso, que nos van a tocar la fibra, que al final pues es como la vida misma, ¿no? Porque son temas universales, pero también a la vez cercanos, me refiero. Sí, por eso uno de los objetivos que sí que se marca un escritor normalmente es tratar de no decepcionar a los personajes. Y para no decepcionar a los personajes, yo creo que es fundamental tratar de humanizarlos al máximo, ¿no? Y al dotarles de esta humanidad, de esta libertad de pensamiento y de esta libertad de acción, pues acaban, como tú dices, metiéndose incluso donde no les llaman y acabando generando esta variedad de temas. Fíjate, uno de los personajes, como decimos, protagonista a su pesar, porque ella misma no se considera protagonista en la vida, ¿no? Vamos a acompañarla, a Sandra Martos, desde la adolescencia, desde una edad complicada, con apenas 14, 15 años, hasta la madurez, teniendo en cuenta todo el desarrollo, todo ese camino, acompañado de un personaje, Use, y tú has hecho un reflejo de eso, de la dificultad, no solamente de los cambios vitales, teniendo en cuenta que ella también ha tenido pérdidas, ha vivido la separación de sus padres, ha vivido muchas historias, pero también se siente también un poco perdida, como ese verso suelto, porque realmente ella, por ejemplo, en el tema de la orientación sexual, se ve un poquito cohibida hasta que, bueno, pues le descubren realmente quién es, pero le cuesta aceptarse a sí misma. La adolescencia, digamos que la novela está estructurada en 4 periodos vitales de este personaje, ¿no? Muy marcados, que son la adolescencia, la primera juventud, la segunda juventud y la supuesta madurez. Uno de los grandes temas de la novela es el placer, la búsqueda del placer. Este personaje, cuando es adolescente, digamos que no se atreve todavía a probar el placer y luego ya sí, es decir, esas dudas que tiene solo las tiene al inicio, en la adolescencia. Una vez que sobrepasa, que consigue liberarse, pues ya se enfrenta al placer de otra manera. Y luego, cuando es mayor, se enfrenta también de otra, porque yo creo que el placer tiene unas edades, ¿no? Nos enfrentamos al placer de maneras muy distintas a lo largo de nuestra vida. Cuando somos pequeños nos bastan unos juegos que luego ya no nos son suficientes y luego encontramos placer también en el conocimiento, en la escritura, etc.
Use, uno de los temas recurrentes también en otras novelas es el tema de la amistad. ¿Qué papel juega también en esta novela? Porque hablas de amistad, como pues acompañan esos personajes importantes a Sandra, pero también la pérdida de, o ese sentimiento de pérdida, ¿no? O de apostar por las amistades y quizá desligarse un poco del tema familiar, ¿no? También por esa ruptura, me imagino, o esa ruptura que tienen sus padres, pero que ella me imagino que le afecta de manera importante en unos momentos, como decimos, de adolescencia cruciales. ¿Qué papel juega también un tema, como decimos, recurrente, como es la amistad en tus novelas, en este caso? Bueno, los personajes no son solo hijos de un autor, son hijos también de su tiempo, de sus orígenes y de su entorno. Dado que el entorno muy humilde de Sandra no es muy propicio para una adolescencia armónica, Sandra buscará cobijo fuera de casa y buscará referentes. Confiará mucho en la amistad. La amistad será muy importante para ella porque le abrirá, una amiga suya, Isa, le abrirá las puertas de la vida. La amistad es muy importante en nuestras vidas, es tan importante que nos hemos inventado una cosa que se llama el amigo invisible. Y yo creo que el único error, entre comillas, que cometerá Sandra es que de alguna manera Sandra pagará el peaje de, pasado el tiempo, no haber sido capaz de desprenderse de algunas amistades que en su momento tuvieron muchísimo sentido, pero que a lo largo del tiempo han dejado de tenerlo. Y ella no ha sabido detectarlo. Decía Jules Renard que no hay amigos, solo hay momentos de amistad. No lo sé. Sandra, lo que le ocurre es que hay amistades que le han aportado muchísimo y no ha sabido desprenderse de esos buenos recuerdos. Use, también se habla del tema de las diferencias, ¿no? Entre clases sociales, me refiero. O sea, al final el dinero no da la felicidad, ni mucho menos. En este caso, ¿no? Sandra, que es una familia humilde, también tiene esas amistades, ese contacto con, en este caso, una chica que sí que es de una familia acomodada, una familia burguesa. ¿Qué relación se establece entre ellas y si esto conlleva también un choque? Porque, depende de los orígenes, hay veces que también esa amistad a veces que puede chocar o no. Igual el tema del dinero es importante, pero también es uno de los temas que encontramos en Verso Suelto. Sí, bueno, es uno de los temas recurrentes en mis novelas, ¿no? La amistad, la lucha de clases y el dinero es uno de los grandes temas contemporáneos también y está muy presente en la novela. Lo que ocurre es que Sandra en un momento determinado se verá ante la oportunidad de tener una historia de amor con alguien con quien le separan muchas cosas, le separa la edad, le separa la diferencia social. Pero cuando la vida te convoca a veces para vivir una historia de amor, aunque sepas o intuyas que vas a salir marcada de ella, pues uno no puede ausentarse del mundo y Sandra decidirá probarlo y luego todas esas vivencias, toda esa experiencia, todo ese sufrimiento, toda esa ilusión, ¿no? Toda esa montaña rusa, porque esto es una historia de amor de amor loco, pues le servirán como material, ¿no? para poder ajustar cuentas con la vida. También se habla de temas importantes que también tocas siempre en tus novelas, Use, como es el arte como, vamos a decir, salvador, ¿no? O la cultura como vehículo importante de ese remanso de paz de cuando quizá peor estamos en un momento complicado, ¿no? O un momento vital complicado. En este caso, Sandra también, ¿no? se agarra, ¿no? al arte. Ella estudia comunicación audiovisual, a los libros, a la literatura, es decir, también la cultura como una tabla salvavidas, me refiero, ¿no? Cuando estamos un poquito a veces perdidos en la vida. Sí, por supuesto, sí. Sandra se aferra a la amistad y se libera gracias a la cultura, obviamente, gracias a su amiga Isa, también que le hace descubrir muchas cosas, pero sobre todo se libera y se culturiza gracias al arte, ¿no? Digamos que ella descubre de alguna manera que ignorar el arte, ignorar la posibilidad educadora que tiene la cultura es un lujo
que solo se pueden permitir unos cuantos privilegiados, ¿no? Y para Sandra será muy importante, muy determinante en su formación, bueno, todas esas lecturas, todas esas películas, por eso estudiará cine, que ve fuera de los horarios de clase, ¿no? Y también, es decir, que yo considero que el arte nos transforma, tiene una capacidad transformadora, pero también creo que mucho más capacidad transformadora tienen las personas a las que conocemos, ¿no? O sea que los libros nos descubren mundos, nos hacen ver a la vida desde otra perspectiva, con otro punto de vista, pero quien realmente nos cambia la vida son los profesores, son los amigos, son las amistades, las personas que se van cruzando en nuestro camino y que también nos transforman y nos despiertan inquietudes. Sí, porque es una novela de personajes, aunque hablemos, ¿no?, de Sandra, de la protagonista, pero también de lugares. ¿Qué lugares? Porque en cada momento, cada etapa, ¿no?, de esta vida vital, de estos personajes, ¿no?, de estos encuentros, también vas desgranando lugares que existen y algunos que son recurrentes, pero que también que son inventados, vamos. Sí, bueno, la escenografía, si bien yo doy prioridad a los personajes a la hora de contar una historia, la escenografía no deja de ser importante y trato de cuidarlo al máximo y de que el lector pueda ubicar todos esos lugares, ¿no? Supongo que responde a una ilusión escondida de que todas las novelas estén relacionadas y formen parte de una misma, ¿no?, de una gran novela. Vuelve a aparecer Barcelona, como siempre, vuelve a aparecer esa región imaginaria, Valdecádiar, ese pueblo al que siempre acaban por volver algunos personajes, y en esta novela, como los personajes son hijos de su tiempo, son hijos de ahora, es una novela muy contemporánea, pues también los personajes viajan. Y bueno, aparecen nuevos escenarios como Glasgow o como Londres, porque los personajes pues, bueno, los visitan y acaban siendo también importantes para ellos. Pero bueno, si tengo que elegir qué es más importante entre la escenografía o los personajes, me quedo con los personajes. Con los personajes y además con este título Verso Suelto, usé precisamente que un profesor le llama así a Sandra, ¿no? Sí, fue un amigo suyo, un profesor suyo, le cambia el nombre, ¿no? Le cambia el nombre y le llama Verso Suelto. Y la verdad es que es un nombre que se adecua muy bien al cuerpo y a la mente de esta chica. Está narrada en primera persona, Use, y en el momento en el que estás escribiendo, que estás casi terminando la novela, culminando, ¿no?, con esa madurez de Sandra, ¿no?, y todo su entorno, podremos decir, o sea, tú metiéndote en su piel, Sandra haciendo balance, ¿tú crees que se considera una mujer completa, feliz? Es una buena pregunta. Yo creo que sí, porque como te he dicho antes, al final de la novela, de alguna manera se reconcilia con ella misma y se reconcilia con sus propios errores. Cuando hablaba antes de humanizar a los personajes, a mí me gusta acompañarlos no solo en sus aciertos, ¿no?, también en sus errores, incluso en una toma de decisiones equivocadas, en deslices, en situaciones a veces desagradables, pero que con el tiempo todas esas situaciones repercutirán positivamente para encarar el futuro, ¿no? La novela, a mí me gustan las novelas con los finales abiertos. Yo nunca acabo una novela hasta que no veo un principio, y en esta novela también lo hay, ¿no? Después de todo, pues se puede volver a empezar, y Sandra estará muy de acuerdo y está bastante contenta con haber probado la vida y con haberse equivocado, ¿no? Yo recuerdo que había un verso de Joan Margarit que decía: triste quien no ha perdido por amor una casa, triste quien muere solo envuelto por el respeto y los privilegios. Yo me creo la noche estrellada de un verso. Bueno, yo creo que Sandra, el día que muera, que espero que sea muy tarde, no va a morir envuelta solo de prestigio y de respeto, y yo probablemente tampoco. Use, la verdad es que
ejemplo, ¿no?, de exprimir la vida, de vivirla con sus luces y sus sombras, es Sandra Martos, bueno, personaje protagonista, pero acompañada de una galería intensísima de personajes que nos van a hacer disfrutar con verso suelto. Y que viva la literatura, que vivan los buenos libros, y gracias por una vez más sorprendernos, y gracias por hacernos un huequito en tu agenda, que sé que es complicada, que muchas veces os quitamos casi de comer para atender a los medios de comunicación, y te lo quiero agradecer, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Chao. Un besito. Hasta luego. Chao. Cambiamos de asunto. De la recomendación de verso suelto de Usela Oz nos vamos a escuchar las palabras de Lehendakari Iñigo Urkullu, que pone en valor el modelo vasco que bebe de los principios del humanismo, la justicia social y los derechos humanos, algo que propugnó el Lehendakari Aguirre. Ha asistido el propio Lehendakari, el actual, a un acto organizado con ocasión del 10º aniversario de Aguirre Lehendakari Center. Ha asistido, como decimos, a este acto, acompañado, además, veíamos cómo se abrazaba al también ex Lehendakari Ibarretxe, sin duda una buena oportunidad para seguir divulgando y poner en práctica valores vinculados al Lehendakari Aguirre, valores como el humanismo y la justicia social, el pragmatismo, la vocación abierta, se ha destacado el propio Urkullu. También se trata de reforzar internacionalmente el modelo vasco de desarrollo humano sostenible. Comenta que se puede afirmar que aquel proyecto inicial impulsado por el Lehendakari también, como vemos que ha estado Ibarretxe, y un grupo de trabajo profesional y entusiasta, es una realidad hoy en día que cumple sus objetivos. Vamos a escuchar las palabras, ahí vemos cómo están ambos Lehendakaris, el ex Lehendakari Ibarretxe y el actual Urkullu, en este acto tan emotivo en el que habla de eso, desarrollo humano sostenible, y también de poner en valor el modelo vasco. Hoy podemos afirmar que aquel proyecto inicial impulsado por el Lehendakari Ibarretxe y un grupo de trabajo profesional y entusiasta es una realidad que cumple sus objetivos. Aguirre Lehendakari Center nos contagia la misma ilusión y ambición de aquel primer día. Estáis contribuyendo a divulgar y a poner en práctica valores vinculados al Lehendakari Aguirre. Primer valor, humanismo y justicia social. Desarrolláis proyectos de innovación en 15 países que tienen como objetivo la transformación integral de las comunidades locales para favorecer el progreso social de sus habitantes. Son las propias comunidades las que desarrollan ese proceso desde su identidad, desde sus raíces, desde su cultura. Promueven el trabajo en equipo y la solidaridad por encima del individualismo. Hemos exportado nuestro modelo auzolana, que forma parte de nuestro ADN, también fuera de nuestro país. Proyectar Euskadi en el mundo. Esa era la obsesión del Lehendakari Aguirre. Defender la propia identidad sin menoscabar la ajena. En definitiva, abrazar la multiculturalidad. Hacerlo con proyectos y procesos de innovación y transformación social de vocación internacional. Vuestra trayectoria os avala. Trabajáis con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial, la Comisión Europea, las instituciones que impulsan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Trabajáis con empresas e instituciones como las que hoy estáis aquí representadas. Desde Euskadi para el mundo y desde el mundo para Euskadi. 3 valores y un modelo de desarrollo humano sostenible. Un modelo que ha demostrado su eficacia a lo largo de estos 10 últimos años. A pesar de las diferentes crisis que hemos padecido, Euskadi ha seguido creciendo y lo someto a consideración en el análisis de los 10 años, desde el año 2013 a este año 2023, para Aguirre Lehendakari Center. El Producto Interior Bruto ha aumentado un 30%, las exportaciones un 57%. Hemos contribuido a que se creen 120.000 nuevos empleos en Euskadi y además nos encontramos entre los países europeos con menor desigualdad social, a pesar de que tenemos que seguir trabajando en este ámbito. El modelo vasco crea riqueza y equilibrio social, crea colectivamente, crea
para repartir. Es un modelo que bebe de los principios del humanismo, de la justicia social y de los derechos humanos que propugnó el lehendakari Aguirre. Un modelo que hemos desarrollado desde la recuperación del autogobierno a través de un proceso de innovación social colectiva. Un modelo de éxito que queremos compartir con los demás para seguir aprendiendo y mejorando. Zorionak Euskal Herriko Unibertsitateari, Kolonbiako Unibertsitateari, eta baita beraz Gorka Espiau, Itziar Moreno, Lierni, Amaia Agirrek zuzentzen duten lantalde osoari. Gure nahia da mundu mailako bidaia hau edatzen jarraitzea. Gure nahia da Agirre lehendakaria zenterrek urte askoan bideratu dituen printzipioak eta balioan garatzen jarraitzea. Continuamos en Tele7 y damos la bienvenida a Gorka Velasco. Él forma parte, es profesor del Instituto Beurco en Barakaldo. Gorka, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenido. Hola, buenas tardes, Susana. Bueno, Gorka, hace muy poquito y hasta el próximo miércoles 5 de abril tenemos unos días todavía para acercarnos al Centro Cultural Clara Campoamor en Barakaldo, en pleno corazón del municipio fabril, para disfrutar de una exposición hecha con mucho mimo, con mucho cariño. Vemos el presente, el futuro de los artistas, del alumnado del, del curso del bachillerato, la promoción de bachillerato artístico de Beurco, teniendo en cuenta además que se juntan, Gorka, 3 promociones, porque claro, la pandemia paralizó todo y hubo que, se paralizó, como decimos, no se pudo realizar exposiciones. En este caso se juntan 3 promociones de bachillerato artístico, ¿no? Sí, pues nosotros en 2020 teníamos prevista hacer la exposición que nos tocaba, que solemos hacer bianual, ¿no? Pues una colaboración habitual con Clara Campoamor, y por la pandemia pues hubo que dejarlo todo suspendido, y entonces ha habido gente que ha pasado por nuestro instituto que no había podido participar en esta exposición, y nos pareció interesante que se sumaran a la exposición, y bueno, pues eso ha permitido que gente que está en la Facultad de Bellas Artes o en otros centros ya pues en segundo, en tercero de carrera, pues ha podido participar, ha podido venir a sumarse a esta fiesta. Qué bueno, fíjate, Gorka, como decimos, esa exposición que se tenía que realizar en 2020 no se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero se ha recuperado, era algo que se debía, ¿no? Esta promoción de bachillerato artístico, y se han juntado esas otras 2 promociones, como dices, es bianual, en una manera de no solamente exponer el arte, ¿no? de los alumnos y alumnas, porque hay varios objetivos, además de disfrutar las personas que vamos a ver la exposición, sino también es una manera de que los alumnos tengan ese primer contacto con organizar ellos, porque lo organizan ellos y ellas, ¿no? Sí, ¿no? El organizar la exposición es otro de los proyectos que llevamos a cabo en el propio instituto. Entonces, su primer acercamiento al hecho expositivo y a toda la carga de trabajo, de organización que tiene ¿no? detrás, ¿no? Que no es simplemente voy y cuelgo mis cosas, sino que tiene una serie de labores asociadas, una serie de compromisos, y entonces la mejor manera de que aprendan eso y que conozcan esas circunstancias es participando e implicándose directamente. Obviamente, pues el profesorado, el seminario de dibujo, pues estamos detrás, ¿no? Pues coordinando y dirigiendo, pero siempre dejando esos espacios en los que ellos pueden aprender, equivocarse y bueno, y de todo eso sacar experiencias positivas que pueden servir en un futuro próximo. Sí, porque Gorka, como comentas, además de, por supuesto, hacer, ¿no? y ejecutar ese cuadro, esa escultura, esa acción, ¿no? artística, se trata del tema organizativo, de organizar una exposición. En este caso, para la mayoría, por no decir yo creo que todos y todas, es la primera vez, ¿no? que participan en una exposición, en este caso colectiva, en Clara Campoamor, y que vamos a poder ver, porque el otro día fue la inauguración, que hablábamos un poquito, ¿no? antes, que fue emotiva, porque van los familiares, también conocéis, ¿no? a esas familias, porque claro, estáis en contacto con los alumnos, con las familias, pero bueno, viene ya igual toda la familia, todo el entorno, amigos y amigas, que fue como un bonito encuentro.
encuentro. ¿Qué vamos a poder ver? Porque es una buena manera, como decimos, de mostrar ese arte, pero también, como decimos, de, oye, pues tener su primera exposición. Pues yo creo que fundamentalmente, ¿no?, se ve el trabajo que se hace en el Instituto Beurco, en el apartado artístico, para que nuestros alumnos, nuestro alumnado, ¿no?, alumnos, alumnas, pues salgan con una base sólida que les permita andar por esos caminos ¿no?, que tienen un poco relación con el mundo del arte, y se pueden ver un montón de obras que, bueno, yo personalmente los considero más ejercicios, un poco porque son parte de esa formación, pero creo que para la edad que tienen, para el tiempo de rodaje que llevan, pues son unas obras muy dignas, muy interesantes, y que en conjunto bueno, tiene un catálogo bastante amplio de lo que se puede hacer, ¿no?, que puede desarrollar quien pasa por nuestras aulas. Gorka, hay desde cuadros hasta esculturas, hasta también acciones con materiales. O sea, ¿cuál es un poquito la manera de distribuir esta exposición, ¿no? Porque es en el hall de Clara Campoamor, en Baracaldo, y qué vamos a ver, porque no solamente cuadros, sino también esculturas y también con algún tipo de trabajos con otros materiales. Sí, más o menos la exposición es un reflejo de las diferentes disciplinas que trabajamos en el instituto, porque tenemos desde fotografías, hay desde trabajos audiovisuales, tenemos dibujos, tenemos pinturas, tenemos esculturas, tenemos cosas un poco en el mundo del arte, pues se ubican de manera que lo que pretenden es generar reflexión, que no son tanto objetos, pero bueno, es una forma bastante válida en el arte contemporáneo, y ¿no?, tenemos sobre todo variedad, porque tanto son variadas ¿no?, las propuestas o las asignaturas que tenemos en el instituto, y también son variados los intereses que nuestro alumnado tiene. Sois además en el Instituto Gorka uno de los bueno, pocos centros públicos que ofrece cursar bachillerato artístico, me refiero. Sí, en realidad pues no hay tantos en Vizcaya. Nosotros somos el centro de referencia para Barakaldo, Ezkerraldea, Meatzaldea y Enkarterri. O sea, ¿no?, nos vienen de un montón de municipios y de entornos diferentes, y bueno, nosotros pretendemos socializar un poco la labor que hacemos dentro de las aulas, y por eso estamos exponiendo aquí, ¿no?, porque a veces no es solo que hagamos cosas en el interior, sino que pues bueno, pues si podemos convertirnos también en un referente, no solo porque lo dice una norma interna, sino porque hacemos cosas pues de una cierta calidad, y hay cosas que yo creo que hacemos bien, en otras pues igual pues metemos la pata como todo el mundo, pero creo que hay cosas que hacemos bueno, dignamente, y entonces pretendemos que eso sea lo que atraiga a los jóvenes que quieren estudiar bachillerato artístico, atraigan a Barakaldo, y que Barakaldo sea también un poco esa referencia dentro de lo que es las enseñanzas artísticas. ¿Cómo es, Gorka, trabajar día a día, mano a mano, nunca mejor dicho, pincel con pincel, con estos jóvenes? Porque claro, estamos hablando de presente pero futuro, de estos artistas, de estos profesionales, e incluso futuros profesores o profesoras, es decir, luego cada uno encamina sus pasos, tanto al tema quizá más artístico, al tema también divulgativo, o al tema pues bueno, de seguir, ¿no?, formándose y poder trabajar también, ¿no?, como profesor o profesora. Pero ¿cómo es el día a día, el trabajo con ellos y con ellas? Bueno, el día a día pues es ese contacto constante, ¿no? Nosotros dentro del seminario pues hay una serie de cuestiones que tenemos bastante claras, porque sabemos que es un poco el armazón de toda esa base que queremos formar, independientemente de que luego unos que cojan una especialización más artística, otros más
otras personas pues, que cogen otras, digamos, más utilitarias, o incluso gente que después sus estudios pues dan un salto y van igual a otros apartados. Hay que tener en cuenta que es bachillerato artístico, hay una parte que es común a todos los bachilleratos, y eso también pues el Instituto Beurco pues, da esa formación, a la vez que en lo nuestro pues muchas veces es generar sobre todo la confianza en ellos para que entiendan que lo que les proponemos, ¿no?, está basado en lo que viene después. Entonces esta exposición con gente de varias añadas, ¿no?, nos ha permitido que venga gente y de repente nos diga en directo pues qué suerte que trabajamos esto que ahora me piden, ¿no? A veces cosas que no entienden. Que te hice caso, que me diste la barrila y ahora pues esto eso me está salvando, ¿no? ¿no? Entienden por qué nos empeñamos en hacer determinadas cosas, aunque ellos no lo entiendan, aunque en ese momento no sea lo que más les pueda apetecer, y entonces también es cierto que muchas veces es una especie de negociación, ¿no?, porque claro, como vienen ya hechos artistas, porque han sido ¿no?, de jóvenes o de más, de niños, niñas, que han sido los artistas de la casa, con los dibujos pegados en la nevera, con ya enmarcado, alguno colgado en la pared. Entonces, claro, nosotros de repente vemos todo lo que les falta, que muchas veces, ¿no?, nosotros insistimos, lo que sabes, lo que haces bien, no lo olvides. Nosotros lo que vamos a hacer es ampliar el abanico, vamos a rellenar huecos, y claro, muchas veces el problema es que quieren hacer lo que ya saben, y nosotros les llevamos a zonas, ¿no?, donde se pueden sentir inseguros, pero procuramos transmitir esa seguridad, ¿no?, de decir, no estáis en soledad, sino que vamos casi aquí a experimentar, ¿no?, con estos temas del arte, con estos temas y veréis cómo después, ¿no?, esa seguridad que vais a ir ganando pues os va a permitir avanzar en cualquier otro campo, por lo general artístico o por lo general de expresión, diríamos, ¿no? Hay que sacarles de la zona de confort, Gorka, y poder, oye, sacar todo ese potencial. Una exposición que estará hasta el próximo miércoles, ¿no, Gorka? Sí, hasta el 5 de abril. Hasta el 5 de abril en Clara Campoamor, en Baracaldo. Y goza de buena salud, tenemos buenos artistas, es decir, goza de buena salud el arte vasco. Bueno, quizá cuando hablamos de arte en general... Bueno, los jóvenes, de los alumnos, sí, pero igual, claro, si sería en general, tendremos que tener aquí, bueno, pues tenemos que estar aquí horas y tenemos que tener aquí, haremos un seminario, pero... Yo creo que tenemos gente que puede llegar a ser artista, a hacer cosas importantes dentro del arte. Obviamente, pues todavía les queda mucha formación, les queda mucho tiempo, les queda pues, ampliar muchos conocimientos, pero bueno, yo creo que con sobre todo muchas veces son rutinas, unas ciertas rutinas de trabajo, de constancia, de tesón, ¿no?, pueden llegar a hacer cosas importantes en el futuro, tanto a nivel personal como a nivel ya de arte con mayúsculas, ¿no? Pero probablemente ¿no?, esas herramientas les pueden valer para cualquier campo de su vida particular, de su vida profesional, a la que quieran dedicarse, ¿no?, porque es igual más nuestra perspectiva, ¿no? No vamos a salvar el arte ni el vasco ni el universal, pero ¿por qué no? Teniendo en cuenta pues, que tienen 17, 16, 18 años, ¿no?, y todavía, ¿no?, les queda mucho recorrido, ¿no? En cualquier caso, ¿no?, aunque nos peleemos con ellos en el día a día, nosotros les defendemos, ¿no?, y les apoyamos a toda esa gente que, ¿no?, porque creemos que nos pueden dar alegrías y, bueno, y
y ver que nuestro granito de arena pues ha servido para algo, ¿no? Nuestro aporte. Pues, Gorka, vamos a animar a la gente que nos está viendo hasta el 5 de abril, miércoles, cada Campoamor en Baracaldo, una entrada libre gratuita en el hall de la sala de exposiciones Centro de Baracaldo. Poder disfrutar de estos trabajos, de estas 3 añadas, como comentas, en el bachillerato artístico del Beurco, como un auténtico referente en esto del arte como método de enseñanza y como oportunidad, no solamente en la margen izquierda, sino, como dices, pues también bueno, pues en Echaldea, ¿no? Esquerraldea, y en otros lugares, que me imagino que también pueden acercarse hasta aquí, hasta Baracaldo, hasta Beurco. Pues nada, nos vemos, Gorka, dentro de poco. Me debéis un dibujito, ¿eh? No, porque os hemos dibujado, no, en la espera, no, tenemos un pequeño dibujo. ¡Anda! No, aunque ha salido pues, a través del monitor. Y, ahí están viendo que cojan los compañeros, Gorka enseña, muy bien, esa figura tan chula es una servidora, ¿eh? No, nosotros 3, esa, la que... Sí, pues la verdad es que me ha sacado. Yo luego la quiero, firmada. Bueno, luego hablamos. Luego negociamos. Gorka, como siempre, un placer. A vosotros, y ya sabéis que cuando queráis pasamos por aquí. Hecho, te tomo la palabra. Vamos a despedirnos con el aniversario de SOSDEIA, que es el Servicio Vasco de Atención de Emergencias, que cumple 40 años, ni más ni menos. Pues casi lo que tenemos Gorka y yo, ahí es nada. El Gobierno vasco lo ha celebrado con un acto presidido por el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, que ha dedicado unas palabras en este emotivo homenaje a esas personas pioneras en las emergencias en Euskadi. SOSDEIA fue el primer servicio telefónico centralizado para la coordinación de todas las emergencias que se puso en marcha en todo el Estado español. Ha estado acompañado por también el viceconsejero de Seguridad, Rodrigo García, y el director de Atención de Emergencias y Meteorología, Ricardo Ituarte. Ha sido un homenaje y ese reconocimiento al trabajo de esas personas pioneras, como decimos, en las emergencias en Euskadi, y ha puesto en valor a todos estos profesionales que dedican muchas horas de su jornada, afortunadamente, a salvarnos y a protegernos. Con las palabras de Josu Erkoreka nos despedimos. Mañana volveremos a contarles más detalles y más cositas aquí en Informativos Tele7. Gracias por estar ahí y por estar al otro lado. Eskerrik asko, Javier Arte. Yo creo que a partir del año 84, seguramente el primer hito reseñable es la creación del teléfono de referencia, porque un sistema integrado de esta naturaleza, un centro de coordinación operativa, sin un teléfono unificado, no vale, ¿no? El teléfono 088 era más bien policial. También es verdad que el recurso fundamental del que disponíamos en aquel momento en el sistema era el policial, ¿no? Pero después, cuando la Unión Europea implantó el 112, ya se fue sustituyendo progresivamente el 088 inicial por el 112. Y yo también recuerdo, como hacía Eider, que el 088 ha permanecido durante mucho tiempo en las neveras, en lugar visible en casa, ¿no? Pero incluso mucho después de que el 112 se implantara de manera inexorable. Todavía continuó el 088, había quien preguntaba ¿y qué significa el 088? Porque ya estaba descontextualizado el 088, pero la campaña que se hizo para difundir ese número y para que todo el mundo lo conociera a efectos de utilizarlo de manera eficaz en momentos de emergencias, pues era muy importante, ¿no? Después, el año 1996, se aprobó la Ley de Gestión de Emergencias, que pretendía dar una nueva orientación y un nuevo empaque a toda esta normativa, ¿no? El decreto inicial estaba bien, había sido pionero, había abierto camino, marcaba una referencia y un modelo que otras comunidades autónomas siguieron después y estuvo en el origen seguramente del sistema posterior de gestión de emergencias general del conjunto del Estado. Era pionero, pero no era suficiente. Una gestión de emergencias ya tenía una dimensión distinta, requería una regulación específica con rango de ley, ¿no? Y se aprobó la Ley de Gestión de Emergencias, que fue también un hito normativo, creo yo, que fundamental, ¿no? Que marca claramente un antes y un después, ¿no? Esta ley, 20 años después, el año 2016, se modifica en algunos aspectos y da lugar al texto que todavía está en vigor, el texto refundido del 2017, que es el que manejamos todos los días cuando nos enfrentamos a una emergencia del tipo que sea, ¿no? Pero, entre tanto, se produce también un hito normativo que no se puede soslayar y que es muy importante, aunque a veces pasa desapercibido, ¿no? Que es la Ley de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi del año 2012, que, insisto, pasa desapercibido, no es la ley más conocida en esta materia, pero es verdad que cambia la concepción de muchas cosas, ¿no? Porque arranca de una idea integral del concepto de seguridad pública
que tradicionalmente se asociaba, se vinculaba sin más con la idea de policía y seguridad ciudadana, pero esta ley lo que viene a declarar es no. Aquí hay un sistema de seguridad pública en Euskadi, un sistema que integra, además de la policía y la seguridad ciudadana, por supuesto que están ahí, integra la seguridad vial, integra todo lo que tiene que ver con la gestión de emergencias y la protección civil, integra todo aquello que pueda afectar o que tenga que ver con la garantía y la protección de las personas y de los bienes cuando hay riesgo efectivo de pérdida de derechos fundamentales o de dificultades en el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas. Una concepción más amplia, más integral del concepto de seguridad pública, ¿no? En esa ley también ya se consagra definitivamente el 112 de manera obligatoria para todas las llamadas que tengan que ver con emergencias. Es una ley, por tanto, que tiene su importancia, aunque, insisto, a veces pues no se toma en consideración. Y ahora estamos en un momento decisivo también porque, para completar el círculo, esta ley del año 2012 decía que entre los sistemas, el Sistema Vasco de Gestión de Emergencias y Protección Civil, haya una serie de servicios que son básicos y esenciales, entre los cuales está la salud, está la policía. Pero, claro, incluía también a los servicios de prevención de incendios y salvamento. Que estos servicios, que el Gobierno vasco no dispone de ellos, porque la Ley de Territorios Históricos dijo claramente que el Gobierno, las instituciones comunes pueden legislar en la materia, pero que la ejecución de esa legislación corresponde a los territorios históricos y en el marco de la legislación del régimen local, también a los municipios en los términos que corresponda. Eran los únicos servicios que, siendo básicos y esenciales del conjunto del sistema de seguridad o de gestión de emergencias, no tenían una regulación propia con rango de ley, en norma con rango de ley. Y como hay comunidades autónomas crecientes, en número creciente, que están dotando de una ley propia a los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, nosotros hemos optado por la misma idea y este mismo lunes he comparecido en la comisión correspondiente del Parlamento Vasco en defensa para presentar y defender el proyecto de ley que ya está en tramitación sobre esta materia en el Parlamento Vasco, ¿no? Y espero que podamos completar de alguna manera el círculo del Sistema Vasco de Gestión de Emergencias y Protección Civil con la aprobación antes de concluya la legislatura de esta ley, ¿no? Dicho esto, puede parecer que la historia que acabo de describir es una historia fría, propia de un burócrata, ¿no? Y se me reprochará, oiga, Eider ha empezado su intervención con una reflexión de este tipo, ¿no? Esta no es una historia de boletines oficiales, de leyes, normas y decretos, es una historia que tiene un trasfondo humano de primer orden, ¿no? Y es lo que yo quiero destacar ahora. Efectivamente, la historia del sistema de gestión de emergencias, de SOSDEIAC 112, es una historia de éxito, sin ninguna duda, pero es, ante todo y sobre todo, una historia de solidaridad. Es una historia que tiene una carga humana de primer orden, porque de las llamadas a las que antes he hecho referencia, el año 2022, el 112 recibió 761.575 llamadas, detrás de las cuales había 241.142 incidentes. Este número es fácil de memorizar porque es 241142, ¿no? Entonces, todos estos incidentes no son números estadísticos, no son meras llamadas telefónicas, cada una de ellas encierra una historia humana, cada una de ellas encierra un pequeño drama, un pequeño problema, un motivo de preocupación singular. Hay un incendio, hay un accidente de tráfico, hay una persona que amenaza con quitarse la vida saltando un precipicio, hay un ataque repentino que le da a una persona mayor, hay la pérdida de una persona que se ha ido al monte y ha desaparecido. Hay pequeños dramas humanos, cada uno de ellos entronca un pequeño o un gran drama humano que algunos tienen reflejo en la prensa, muchos de ellos no lo tienen, pero que entrañan preocupación. Por eso esta es una historia sobre todo de solidaridad y de un profundo sentido humano. Y es verdad que quienes están implicados como voluntarios y como profesionales en este ámbito, todos tienen ese compromiso humano de primer orden, ¿no? De ahí, y quiero subrayarle también, el hecho de que durante los últimos años hayamos constatado una presencia creciente de la mujer en este ámbito. En la historia que has descrito, José Ignacio, era una historia de hombres, eran todos hombres, ¿no? O la Begoya, que era el director de Protección Civil,
era hombre, en fin, Berrostilleta era hombre, todos eran hombres, ¿no? Y nadie concebía que en aquel momento tuviera una función protagonista una mujer, ni los letrados que defendieron eran mujeres. Fíjate si había mujeres en el servicio de letrados y muy competentes muchas de ellas, ¿no? Pero una historia fundamentalmente de hombres. Pero precisamente porque esta es una historia de solidaridad y de gran contenido humano, se han ido incorporando progresivamente las mujeres que atienden yo creo que con mayor sensibilidad a las llamadas a la solidaridad y a las causas de hondo profundo humano con los hombres, ¿no? De ahí que tu retirada del servicio, tu jubilación, pues haya sido inmediatamente sustituida por la incorporación de una mujer, que han adquirido un protagonismo reciente en este ámbito, un dato enormemente positivo, porque juntos, hombres y mujeres, hacemos lo que separadamente, individualmente considerados, pues no podemos alcanzar, no podemos llegar a hacer, ¿no? Por eso, 40 años de éxito, 40 años de historia de solidaridad y de profundo sentido humano, y precisamente por todo ello 40 años que nos esperan por delante también de éxito y de profundo humano y solidaridad. Zorionak,